no me conocen, mi nombre es Fabián Quesada, servidor acá de la iglesia, que bueno, cada cierto tiempo ahí el pastor nos da la oportunidad de compartir y como este sábado, este fin de semana, por acá voy a estar compartiendo el mensaje con ustedes. Saludar también a todas las personas que nos ven desde las redes sociales, desde las plataformas ahí en línea. Esperamos que puedan pasar un buen tiempo de enseñanza con nosotros, que puedan meditar montones la escritura y que juntos crezcamos cada día más. Estamos en medio de una serie que se llama Monstruos en el Closet. El nombre suena como a película de terror. No sé si vieron esa entrada ahí, se ve medio tenebroso, medio de suspenso, pero realmente lo que estamos trabajando en estas enseñanzas son diferentes miedos, diferentes dudas o diferentes mentiras que muchas veces nosotros dejamos que se hagan nido en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y nos llevan a dudar, nos llevan a perder la paz, a perder el enfoque, nos llenan de ese miedo que no nos permite ver la realidad. Y por medio de la palabra hemos estado confrontando, contradiciendo, derribando ese montón de monstruos, ese montón de mentiras, ese montón de miedos que no son reales y ante los cuales Dios siempre será muchísimo más grande que cualquier temor, que cualquier miedo. Y hoy precisamente nos corresponde trabajar el temor a que Dios no sea real. Un tema muy complicado, y yo creo que ustedes se pueden sentir identificados o identificadas conmigo, porque en el pasar de la vida muchas veces, muchísimas veces nos invade ese temor. ¿Será que todo lo que he aprendido desde niño sobre Dios es real? ¿O será que me vendieron un cuento y yo me lo creí? ¿Será que es una fantasía en la cual he depositado fe y es algo que no es real, que no va a suceder, que no es cierto? ¿Será que lo que he leído está manipulado? Y muchas veces ese temor o esa duda es alimentado inclusive por situaciones dolorosas, donde estamos en soledad, donde estamos en ansiedad, donde estamos en angustia, no vemos escapatoria, no vemos solución. Entonces decimos, Dios no es real, porque no está aquí a como yo quisiera que Él esté. Empiezo a dudar de su existencia porque no puedo sentirlo, porque no puedo ver ya en la inmediatez una solución de repente al problema que tengo. Nos llenamos de desesperanza, nos sentimos solos, de repente sentimos que no somos amados o que no tenemos un propósito para nuestra vida. Y ahí llega ese temor, ese monstruo, toca nuestra puerta y nos dice, hey, como el meme, ¿será que eso que usted ha creído no es cierto? Y llega a nosotros esas mentiras, esas dudas. Y hoy vamos a estar hablando justamente de evidencias contundentes que nos hacen recordar una y otra vez que Dios es real. Son 3 evidencias que no podemos refutar, que nos hacen recordar, entender que Él es real, que todo lo que hemos leído en la palabra es cierto, que lo que hemos sentido es cierto, que lo que Él ha hablado a nosotros es cierto, que Él es el más grande, que Él es nuestro Salvador, que Él es el Creador. Y esas evidencias son las que nos ayudan a derribar ese monstruo de la incredibilidad. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos dirija en este tiempo en donde vamos a meditar en estas evidencias? Padre, gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra que es viva y eficaz. Dios, gracias por esta oportunidad de crecer por medio de ella. Te pedimos, Dios, que retes nuestros corazones, que nos recuerdes, Dios, quién eres, cuán grande eres,
cuán glorioso eres, cuán poderoso, Dios, para que no hayan, Dios, ni un solo porcentaje de duda en nosotros, sino que podamos fortalecer nuestra fe en ti, Dios, y de esa forma derrotar ese temor, ese monstruo que nos hace dudar de ti. Te damos gracias por este espacio. Pedimos, Dios, que hable directo a nuestros corazones y que tú dirijas mis palabras, Dios, para que sea tu comunicación, para que sea tu mensaje el que hoy se diga y no lo que yo pienso o yo creo, Dios. Te damos gracias y dejamos este tiempo en tus manos, orando siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos a estar hablando de tres evidencias contundentes que nos recuerdan que Dios es real. Vamos con la evidencia número uno. Vamos con la evidencia número uno. Esa es su palabra. La Biblia como tal es una evidencia de que Dios es real. Es una evidencia de que Él existe. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ir primero a un par de textos bíblicos y luego les voy a contar algunas cositas sobre la Biblia. Vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la Nueva Versión Internacional: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cuánto porcentaje de la escritura es inspirado por Dios? ¿Un 50, un 40 o un 30? ¿Cuánto porcentaje? Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que quienes escribieron recibieron de parte de Dios la inspiración para que pudieran decir lo que ahí está escrito. Dios puso en ellos las palabras de lo que tenían que hablar. La inspiración tiene que ver con, es como un respirar al revés. Es como si de adentro, de parte de Dios, vinieran las palabras que luego ellos van a decir. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando ahí en Timoteo viene la palabra escritura, se está refiriendo a toda la ley, a todo lo que en ese momento ellos conocían y tenían por ley. Todo eso es inspirado por Dios, tomando en cuenta también lo que estaba siendo escrito y sería escrito después, que entraría en ese canon de lo que es y no es inspiración de Dios. Existen varios libros que no entraron dentro de la selección final de los 66 libros de la Biblia, y esto es porque pasaron por una revisión rigurosa de diferentes criterios para comprobar que hubiera esa complementariedad con el resto de la Biblia, que no hubieran contradicciones y que tuviera la misma línea temática. Es decir, que se notara el sello del Creador, que se notara que es parte de las palabras de Dios por la relación con otros textos. Ustedes pueden estudiar más a fondo cuáles fueron los criterios del canon del Antiguo Testamento, del canon en el Nuevo Testamento, pero eso es lo que se llevó a cabo para interpretar, entender cuáles son textos inspirados y cuáles no. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si nosotros tenemos fe en esto, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si queremos saber qué dice Dios, ¿a dónde vamos? A la palabra, porque es lo que Él ha dicho, es su revelación para nosotros. Él inspiró a los escritores. Cuando nosotros la leemos, Él nos va a iluminar para poderla entender, porque la palabra es una de las formas en las que Él se revela. Revelación, inspiración e iluminación. Pueden estudiar más a fondo esos tres términos que son claves para que podamos entender la obra de la palabra para nosotros.
¿Y cuál es la función? Dice que es para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Nos guía, nos capacita. ¿Cómo? Dice que enseñándonos, reprendiéndonos, corrigiéndonos e instruyéndonos en la justicia. Toda esa escritura es inspirada por Dios. Vamos a otro texto. Dice Hebreos 4:12. Sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál otro libro tiene la capacidad de juzgar pensamientos e intenciones del corazón? ¿Cuál otro libro tiene vida en sí mismo que cuando lo abrimos y lo leemos penetra nuestra vida, nuestra alma, llega a lo más profundo de nosotros? El pastor en otras ocasiones ha dicho que la Biblia cerrada no nos sirve, o inclusive abierta con el Salmo 91, el Salmo 23, tampoco nos sirve. La Biblia toma esa vida y esa eficacia cuando la estudiamos, porque es cuando nos estamos acercando a Dios a que Él nos hable. Y esto evidencia que Dios es real, que Dios es cierto. Su palabra nos demuestra quién es Él. Es viva, es eficaz y es cortante. Llega a lo más profundo posible a nuestra alma, al punto que juzga pensamientos e intenciones del corazón. No hay ningún otro libro que pueda hacer esto. Cuando se hacen revisiones sobre la confiabilidad, veracidad de la Biblia, hay tres revisiones o tres tipos de revisiones que se hacen: la interna, la externa y la bibliográfica. Cuando se habla de la interna, tiene que ver con el contenido. ¿Qué hay en el contenido que nos haga creer que es real? ¿Qué hay en el contenido que nos haga creer que todo lo que dice acá tiene sentido? Y hay un montón de datos sobre la Biblia que son impactantes. 40 escritores diferentes aproximadamente, pero un solo inspirador. 1600 años aproximadamente durante todo el periodo en que fue escrita. No hay ningún libro que haya sido escrito en un periodo aproximado de 1600 años y que tenga congruencia. No lo hay. Estaba leyendo que la Biblia nos presenta un montón de datos y un montón de nombres de reyes que en la historia universal está comprobado que existieron, pero cuando la Biblia lo presenta, lo está hablando en periodos del tiempo distintos a veces a los que sucedieron las cosas. Entonces, uno de los investigadores dice que es que no puedo decir ese número, eran 75 y eran como 20 ceros, no me acuerdo cuántos ceros eran, pero lo que da a entender es que esas serían las probabilidades de que alguien bateando la pegue, para hacerlo así en palabras ticas. Los datos que la Biblia tiene, a pesar del tiempo histórico en que fue escrito, no hay forma alguna humana en la que pudo haber sido escrito y que haya coincidido, si no hubo un solo inspirador de esos 40 escritores. Si 40 personas se hubieran sentado a escribir lo que escribieron en periodos de la época distintos, no hay porcentajes a favor de creer que pudo calzar como calzó. Eso es evidencia de que hay una obra maestra detrás de alguien que está inspirando esa escritura. 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, están en la Biblia. Hace algunos años, por ahí del 1940 y tantos, 1960 y algo, si no me equivoco, en el Mar Muerto, en una cueva, las famosas cuevas de Qumran, encontraron unos rollos que son los más antiguos
que han aparecido. Antes, los que habían databan más o menos el 900 después de Cristo. Entonces la gente estaba preocupada porque son un toquecito nuevos. Pero estos que aparecieron son aproximadamente del 125 antes de Cristo, cerca del 200 antes de Cristo. Podemos imaginar lo que son documentos de aproximadamente 2000 años de historia que comprueban que todo lo que hemos venido creyendo es cierto, porque hay congruencia con todo lo que hoy tenemos. ¿Pueden creerlo? Eso es porque la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí tendríamos que hablar también de la capacidad que la Biblia ha tenido de resistir a la persecución, de permanecer a través del tiempo. Otras evidencias de carácter externo, toda la historia universal que tenemos, la arqueología, distintos escritos extrabíblicos comprueban datos que aparecen en la Biblia. Bibliográficamente, no hay ningún otro libro antiguo que tenga la cantidad de copias de manuscritos que tiene la Biblia. Ni hay ningún libro que tenga copias tan cercanas a la escritura original en la que, o la escritura inicial en la que se dio el primer escrito. Y estamos hablando de textos como los de Shakespeare, estamos hablando de textos como la Ilíada de Homero, estamos hablando de la Odisea, estamos hablando de escritos que ningún científico, ningún historiador hoy pondría en duda. Ojo, ninguno de esos documentos tiene la cantidad de copias que tiene la Biblia. Solo el Nuevo Testamento tiene cerca de 13,000 o más copias a través de la historia, y el tiempo que hay entre una y otra son tiempos súper cortos en comparación a otros textos que la ciencia ha respaldado, pero que tienen muchísimo menos evidencia que la Biblia. Eso es gracias a que hay un solo inspirador que se encargó no solo de decir lo que ahí tenía que estar escrito, sino de cuidar, usando personas, cuidar que esas palabras se mantuvieran hasta el día de hoy. Y antes de pasar a la segunda evidencia, necesito decirles que si alguien no cree en la Biblia, le será imposible creer en Dios, porque la evidencia de quién es Dios está en la Biblia. Entonces, si usted no quiere creer en este libro, de corazón le digo, lo siento mucho. Pero ahí es donde está la revelación escrita de quién es Dios. Y si tiene dudas, vaya e investigue montones, vaya y busque y va a encontrar. Es más, les recomiendo una película, se llama El Caso de Cristo, pueden ir, verla, es interesantísima, sobre un hombre ateo que terminó creyendo. Él quería desmentir la resurrección de Cristo y terminó entregando su vida a Jesús. Pueden buscar un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, de Josh McDowell, y así hay un montón de recursos que ustedes pueden ir y estudiar. En tiempos de angustia, en tiempos de soledad, en momentos donde tenemos preguntas, no dudemos en ir a la palabra. No a un iPad, a la palabra, a la Biblia, porque ahí están las respuestas de parte de Dios, porque ese libro es la palabra de Dios. Cuando no sepamos qué hacer, cuando no tenemos esperanza, tenemos que ir a este libro. Bien, vamos con la evidencia número 2, la creación. La creación como tal nos habla de que hay un creador y nos demuestra que fue creado por un ser supremo que está por encima de nosotros y que nosotros no tenemos la capacidad de comprender. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos reafirman eso. Vamos a Génesis capítulo 1, vamos a leer del versículo 31 y luego vamos a brincar al capítulo 2 hasta el versículo 4. Todo eso viene pegadito en la Biblia, solo que separado por la división por capítulos. Dice:
Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. ¿Quién creó todo lo que vemos? ¿Quién creó la naturaleza? ¿Quién creó los cielos, la tierra? Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es real, ya vimos por qué, así lo dice. Amigos y amigas, yo soy uno de los primeros que no entiendo todo lo que dice la Biblia. Yo soy uno de los primeros que tengo un montón de preguntas. Siempre me he preguntado cómo lo hizo en 6 días. Hay un montón de cosas que yo me pregunto, pero hay un montón de cosas para las cuales no tendré una respuesta humana, que con la capacidad limitada nuestra podamos entender asuntos espirituales, atemporales, que están por encima de nuestra capacidad de raciocinio. Creamos y entendamos lo básico, y esos detallitos no nos tienen que robar la paz. Centrémonos en lo medular que la Biblia nos habla y creamos en su palabra. Es un ejercicio de fe. Dios creó la tierra, Él fue el que hizo todo en 6 días y descansó al séptimo día. Así lo dice la palabra, así lo afirma el texto. Y vean qué interesante lo que dice Romanos 1, versículos 19 y 20. Vean qué interesante. Todo el libro de Romanos es voladísimo. Si algún día quieren hacer un ejercicio mental, léanse Romanos. Los va a poner a sudar, pero tienen que ir despacito, poco a poco. Buscan apoyo ahí de diccionarios, de comentarios, y le pueden entrar al texto. Yo sé que pueden. Dice Romanos 19 y 20. Pablo está hablando acerca de cómo Dios se había revelado, pero la humanidad decidió no creer en Él y todas las consecuencias que tuvo la humanidad por no creer en Dios. Y vea lo que dice. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. ¿Para quiénes? Para los que no han querido creer. Pues Él mismo se lo ha revelado. ¿Cómo? Aquí nos dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dicho en otras palabras, si usted ve la lluvia, si usted ve los árboles, si usted ha ido a la playa, si usted ha ido a una montaña, si usted ha visto los eclipses, si usted siente el frío, el calor, es porque Dios existe, porque Él creó todo este sistema perfecto de biodiversidad donde nosotros estamos. Fue creado por Dios y es una forma en la que Él se revela. Se reveló por medio de la palabra y se revela también por medio de la creación para que nadie tenga excusa, al punto de que muchos indígenas que estuvieron antes que nosotros en América adoraban al sol, a la luna y a los diferentes componentes de la tierra. ¿Por qué? Porque veían la grandeza de eso que estaba ahí, que los rodeaba. No entendían qué hacer con eso, entonces lo adoraban. Hoy nosotros entendemos que todo fue creado por Dios y nuestra adoración va para aquel que hizo todas las cosas. La naturaleza, la creación en sí misma anuncia a Dios. Y vean lo que dice Salmos. Salmos 19, verso 1, y luego brincamos al capítulo 24, versos 1 y 2. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esta es la versión, la Reina Valera. Perdón, va de nuevo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está clarito, ¿verdad? No hay que explicar nada ahí.
capítulo 24, verso 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Cuando Job está hablando con Dios, está haciendo reclamos, hay un momento donde Dios le contesta. Ustedes ahí en el bosquejo tienen el pasaje, ese no lo tenemos en pantalla. Y a mí me encanta porque Dios le dice: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de verdad sabes tanto. Le dice Dios a Job, y después le sigue diciendo un montón de cosas para demostrarle la diferencia. Muchas cosas no las entenderemos, pero la Biblia declara que Él fue el creador de todo, y la naturaleza en sí misma no nos permite creer otra cosa que no el hecho de que hay un creador. El ciclo de la lluvia, todo el proceso que hay de evaporación, de condensación, todo lo que hay ahí, eso es perfecto. El embarazo, los sistemas de reproducción, en el caso de nosotros, los seres humanos, los animales, cómo la reproducción es perfecta. Todos los animales que son controladores biológicos, eso es perfecto. La fotosíntesis, que aquí estoy yo parecido, con ese bombillo ya me van a salir hojas y todo el asunto. Cómo las plantas se alimentan de la luz solar y entra ahí la clorofila y todo ese asunto. Ahora ayer me venía explicando todo eso en el carro porque a mí se me enreda todo eso. La metamorfosis, como una oruga pasa por ese proceso de transformación, de mejora para llegar a ser una mariposa. Eso jamás pudo haber sido creado espontáneamente ni ocasionado por una explosión. Ahí hay un creador que tiene ese raciocinio superior a nosotros para hacer que todo calce. Todos los sistemas, el nervioso, el sistema reproductivo de los seres humanos, el sistema digestivo, toda la forma en que esa maquinaria funciona, el cerebro, gente, el cerebro. No hay nada, no hay ningún computador con la capacidad que tiene el cerebro. La vista, no hay ningún celular, no hay ninguna cámara que tenga la cantidad de píxeles con la que usted y yo podemos identificar las imágenes, las luces. Eso solamente nos revela que hay un creador de todo. Así que cuando estemos dudando, cuando venga a nosotros la duda, la mentira de si Él está aquí, si no está aquí, si me ama, si no me ama, veamos todo lo que ha creado, porque ahí está diciéndonos: aquí estoy, yo creé todo esto está en mis manos. Cuanto más tu corazón está junto al mío. Si está dudando, váyase para la playa. Si está dudando, váyase para la montaña, váyase para el río, póngase a admirar todo lo que Dios ha creado y es perfecto. Tercer evidencia de que Dios es real. Adivinen quién es. Ya lo vieron. Jesús. Jesús. Si el ser humano decía: no, es que la creación ahí fue una explosión, no sé qué. Si el ser humano decía: no, es que la palabra, la Biblia ahí, todo eso ha sido manipulado, toqueteado por la gente. Viene Cristo. ¿Ahora qué vamos a decir? ¿Ahora qué va a decir el ser humano? Al llegar Jesús y demostrar que Él es Dios y mostrar el carácter de Dios. Vamos a Juan 1, versículos del 1 al 3. Perdonen, no les estoy gritando, es la pasión con la que esto tiene que ser enseñado. A mí no me gusta eso de gritar, pero no puedo ante estas palabras tan fuertes que Satanás ha querido que nosotros dudemos una y otra vez. Juan 1, del 1 al 3. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Ahí está hablando de Cristo Jesús, el verbo. Podemos traducirlo como la palabra o la acción o la manifestación física
de Dios acá en la tierra. Esa segunda persona de la Trinidad que nos demuestra quién es Dios. Ese es Cristo. Dice que está desde el inicio creando todo, porque Él es Dios. Dice verso 18 de ese mismo capítulo: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios, es decir, Jesús, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Queremos conocer a Dios? Estudiemos a Jesús. No tuvimos el privilegio de estar en la misma época que Cristo, pero tenemos los escritos que Dios cuidó para nosotros, para creer en Él. Vamos con otro pasaje, Juan 14, versículos del 5 al 11. Este es de mis favoritos, no podía no leerlo hoy. Juan 14, del 5 al 11. Está Jesús con unas controversias, ¿verdad? Con los fariseos y todo el asunto, y después de esto tiene una conversación con sus discípulos. Y ojo lo que le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús les había dicho que a donde Él va, nadie más puede ir, refiriéndose a su muerte, a su resurrección. Se acerca esos días y ya Jesús los está anticipando. Pero Tomás tiene la duda y le dice: ¿cómo podemos conocer el camino? Entonces Jesús contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Por qué han visto al Padre? Porque han visto a Jesús. Entonces Felipe, al estilo de Fabián, le dice: muéstranos al Padre y con eso nos basta. No pierde, ¿verdad? Jesús le contestó: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Queremos ver al Padre, queremos escuchar al Padre, queremos saber qué pensaría el Padre, queremos conocer qué haría el Padre. Leamos la historia de Cristo Jesús. Y ahí podemos ver el carácter, las prioridades, el amor, el perdón del Padre. Jesús dijo: si me ven a mí, ven al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él revela, es una evidencia más de que Dios es real. El hecho de que Cristo Jesús haya venido a la tierra. Vamos a leer dos pasajes más. También son gruesitos, pero son necesarios. Colosenses 1, del 15 al 20. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Aquel Dios que nosotros no podemos ver, ahora sí podemos verlo a través de Cristo Jesús. Dice: es el primogénito sobre toda la creación. Es decir, estaba antes de que todo fuera creado. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Es el carácter preeminente de Dios. Él está antes que todo y es el que le da forma a todo lo que existe. Dice el verso 18: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Versículo 19: porque a Dios, ojo ahí, a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. ¿Cuánto porcentaje de Dios tenía Jesús? Todo. Toda la plenitud de Dios habitaba en Cristo
Jesús, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Vamos a un hecho histórico, la cruz. Hay un montón de evidencias científicas de que Jesús murió en la cruz y que Jesús resucitó al tercer día. Porque muchos intentaron decir que estaba desmayado, que no había muerto y que por eso después volvió a aparecer vivo. No, hay evidencias exactas de que Él muere. Cuando a Jesús le clavan en el costado y sale sangre con agua, tiene que ver con una asfixia. A través de la asfixia que Él tuvo por la misma sangre, por la posición en la que estaba en la cruz, esto provoca una muerte, probablemente por asfixia, que hace que cuando le tocan el costado, agua y sangre. También por la cantidad de sangre que había perdido. Vean la película El caso de Cristo, lo muestra súper clarito. Jesús murió en la cruz y también resucitó al tercer día. Los dos acontecimientos son verídicos históricamente. No hay forma alguna en la que la historia o la ciencia logre decir lo contrario, sino que todas las evidencias apuntan a que eso es real. Entonces, si la muerte en la cruz y la resurrección es real y Jesús muestra quién es Dios, adivinen quién es real también. Dios. Porque ya lo vamos a ver en Hebreos, Dios quiso revelarse también a nosotros por medio de Cristo Jesús. Veamos Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Vamos de nuevo. Jesús refleja el brillo de la gloria de Dios. Y Jesús es la fiel representación de lo que Dios es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados en la cruz, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús muere, resucita y a los 40 días asciende y hoy en día está con el Padre en su presencia y volverá por todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque todo esto es real. La palabra es real, la creación es real, Dios es real. Se ha manifestado, se ha revelado a nosotros mediante todas estas evidencias. Cuando llegue la duda a su corazón, cuando lleguen las preguntas a nuestras mentes, recordemos sus palabras, recordemos lo que ha creado y sobre todo recordemos a Cristo Jesús, que murió en una cruz en nuestro lugar. A nosotros nos correspondía esa cruz. A nosotros nos correspondía pagar ahí por nuestro pecado. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar y no solamente murió, sino que el tercer día resucitó venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Eso nos demuestra de nuevo que Dios es real. Decía el texto que Jesús es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Eso significa que hoy día nosotros tenemos el compromiso, la responsabilidad de testificar y demostrar con nuestros hechos quién es Dios.
Sigue estando la creación, sigue estando la palabra y sigue estando Jesús como los máximos reveladores de quién es Dios. Pero nosotros hoy pasamos a ser el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos los embajadores, somos los que andamos diciendo Jesús y Dios y el Espíritu Santo son reales. Dios Trino es real. Entonces, yo les hago una pregunta. Si la iglesia duda de la existencia de Dios, entonces, ¿cuál testimonio dará? Si nosotros hoy dudamos de que Dios es real, ¿qué testimonio daremos por medio de nuestra vida? En los buenos y en los malos momentos, cuando quiero obedecer y cuando no quiero obedecer. Quiero que terminemos este ratito no solamente recordando esas tres evidencias claras, clarísimas de la existencia de Dios, sino que me encantaría compartir con ustedes tres valores en los que tenemos que vivir, que son requisito para poder permanecer en la fe, para poder permanecer creyendo en Cristo Jesús, para permanecer creyendo en que Dios es una realidad. Vamos a verlos rapiditos, no se preocupen, no vamos a durar lo mismo que con las evidencias. Número 1, el amor. Dice la palabra en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que tema espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Acerquémonos al amor de Dios, busquemos a Dios para que su amor perfecto eche fuera el temor en nuestras vidas, eche fuera la duda, eche fuera la incredulidad de nuestros corazones. Pero si no buscamos el amor de Dios en su palabra, en oración, en esta comunidad, fácilmente llega a nosotros el temor, el miedo a que Él no sea real. Dice la palabra en Romanos que nada ni nadie, ninguna cosa creada en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, para la gloria de Dios Padre. Segundo valor, que es un requisito, ya lo mencioné antes, la fe. Es requisito. Estamos creyendo cosas que nosotros no hemos visto, sino que las hemos estudiado, las hemos leído, las hemos sentido, pero muchas de estas no las vimos. Y el ser humano normalmente necesita ver para creer. Y Jesús dijo, bienaventurados aquellos que aunque no vieron, creyeron. Dice la palabra en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que acercarnos a Él creyendo que Él existe. Esas dudas, esos miedos, eso no es real, no nos van a ayudar a ver la realidad, nos van a nublar. Tercer requisito o tercer valor que es un requisito es la verdad. En Juan 8, del 31 al 32, Jesús dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Es la verdad de Dios, es la verdad de su palabra, es la verdad de la resurrección de Cristo, es la verdad de la revelación por medio de la naturaleza, la que nos hace libres, la que nos da esperanza. Es la verdad de la gracia de Jesús en la cruz. Es la verdad de la resurrección. Es la verdad de que Él volverá, la que nos hace libres. Libres de temor, libres de dudas, libres de miedos, libres del monstruo de la incredulidad. Sin fe es imposible. Necesitamos el amor de Dios porque es el que quita y echa fuera el temor. Y necesitamos la verdad, que es la que nos hace libres de mentiras, de miedos y de dudas. Demos gracias a Dios por esto que nos ha enseñado, esto con lo que nos ha retado en esta noche. Padre, gracias. Gracias, Dios, por quién eres. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra, a través, Dios, de la creación y a través de Jesús, podemos ver que te has revelado a nosotros una y otra vez para que veamos con exactitud quién eres, para que creamos en ti, para que depositemos en ti esa fe. Ayúdanos, Dios. Danos de tu amor, danos de tu fe, danos, Dios, la verdad. Queremos permanecer en nuestra creencia, queremos permanecer confiados en que tú estás con nosotros. Te damos gracias porque una y otra vez has manifestado tu amor para nuestras vidas. ¿Por qué no toma un ratito y ora? Le da gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por usted, por todos esos milagros que Él ha hecho, por su palabra, por Jesús, por la creación, por todo lo que está alrededor que nos demuestra una y otra vez su amor. Tómese un ratito y adórelo. Cantémosle a Dios, adoremos, exaltemos a aquel del cual no podemos dudar. Dediquemos este ratito a adorar al Señor y darle gracias por quien Él es y declarar juntos como iglesia que estamos confiados en su existencia y estamos seguros que Él es real.